Capítulo 1. La sorpresa. El sonido de la lluvia golpeando los cristales de aquel edificio de lujo apenas lograba disimular el silencio incómodo que se respiraba en la sala. En un rincón, una mujer de cabello canoso, ropa gastada y manos temblorosas sostenía un pequeño bolso de tela. Sus ojos, cansados por los años y por la vida, miraban con ternura al hombre que tenía frente a ella. Era su hijo. Su único hijo. Él, en cambio, no parecía reconocerla. Vestido con un traje impecable, reloj dorado en la muñeca y un semblante frío como el mármol, revisaba documentos mientras fingía no verla. Cada segundo que pasaba era una puñalada silenciosa para aquella madre que solo había venido a verlo, a abrazarlo después de tantos años de ausencia. «Hijo, soy yo, tu madre, solo quería verte un momento», dijo ella con voz temblorosa, tratando de contener las lágrimas. El hombre levantó la mirada, la observó por un instante y luego soltó una risa amarga. ¿Mi madre? Señora, debe estar confundida. Yo no tengo madre, y mucho menos una que vista así. Sus palabras fueron como un golpe seco. La recepcionista, los empleados, todos en la oficina quedaron en silencio. Ella dio un paso atrás, como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Había soñado tanto con este reencuentro, había imaginado abrazarlo, decirle cuánto lo amaba, contarle que rezaba por él todas las noches. Pero lo que encontró fue un muro de soberbia. Por favor, hijo, solo quiero hablar contigo un momento. No necesito nada, no vengo a pedirte dinero. Solo quiero saber si estás bien. El hombre se levantó bruscamente de su silla. Le dije que no me llame hijo. No tengo nada que ver con usted. Seguridad. Dos guardias se acercaron con duda, avergonzados por la escena. La mujer levantó una mano temblorosa. No se preocupe, ya me voy. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero aún así, esbozó una leve sonrisa, la sonrisa de quien ama sin condición, incluso cuando es rechazada. Caminó hacia la salida lentamente, bajo la mirada indiferente de su propio hijo. Cuando la puerta se cerró, el silencio fue tan pesado que ni el ruido de la lluvia pudo romperlo. El hombre volvió a su escritorio, pero sus manos ya no temblaban por trabajo, sino por algo que no quería reconocer, culpa. El narrador, con voz grave y pausada, dice. Él tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero en ese momento, sin saberlo, había perdido lo más valioso, el amor de una madre. A veces la vida no castiga con pobreza ni con dolor, sino con la ceguera del alma. Y mientras la cámara se aleja por la ventana del edificio, la lluvia continúa cayendo, lavando las calles, pero no el corazón endurecido de aquel hombre que acababa de cometer el error más grande de su vida. Capítulo 2. El pasado que nadie conocía. Mucho antes de que los trajes, los relojes de lujo y los automóviles importados formaran parte de su vida, aquel hombre, entonces solo un niño, corría descalzo por las calles polvorientas de un barrio humilde. Su nombre era Daniel, y su mundo era pequeño pero lleno de sueños. Vivía con su madre, doña Elena, en una casita de madera que se mantenía en pie más por fe que por estructura. Elena era una mujer sencilla, de manos agrietadas y mirada bondadosa. Cada mañana se levantaba antes del amanecer para trabajar en el mercado. Vendía frutas, limpiaba casas, lavaba ropa ajena. No había trabajo que no aceptara si eso significaba que su hijo pudiera estudiar. Muchas veces no comía, fingiendo estar satisfecha, solo para dejarle a Daniel el último pedazo de pan. Una noche, mientras la vela titilaba sobre la mesa, Daniel le preguntó. «Mamá, ¿por qué trabajas tanto?» Ella lo miró y sonrió cansada. «Porque quiero verte grande, hijo, quiero que un día uses corbata, que la gente te llame señor. Quiero que tengas la vida que yo nunca tuve». Aquel deseo se clavó en el corazón del niño como una promesa sagrada. Desde entonces, juró que un día sacaría a su madre de la pobreza. Pero con el paso del tiempo, esa promesa se fue transformando. Lo que comenzó como amor se volvió ambición, y la ambición pronto se convirtió en orgullo. Daniel era inteligente, un estudiante brillante. Con becas y esfuerzo, logró entrar en una buena universidad. Su madre, aún vendiendo frutas bajo el sol,
lo visitaba cada fin de mes con un paquete de comida casera. A veces, él se avergonzaba. «No vengas a verme vestida así», le dijo una vez, con la voz baja pero cortante. Fue la primera herida, pequeña pero profunda, que separó a madre e hijo. Con los años, Daniel se mudó a la ciudad, consiguió un trabajo en una empresa importante y comenzó a escalar posiciones. Su madre lo llamaba cada domingo, y él, con el tiempo, empezó a responder cada 15 días, luego cada mes, hasta que un día dejó de contestar. Elena seguía orgullosa, hablando de su hijo con todos en el barrio. «Mi Daniel trabaja en un edificio alto, con aire acondicionado y todo. Ya no tiene que ensuciarse las manos como yo». Nadie sabía que ella pasaba las noches llorando en silencio, mirando una vieja foto de los dos cuando él aún era un niño y la abrazaba sin vergüenza. Mientras tanto, Daniel comenzó a inventar historias sobre su pasado. Decía a sus colegas que sus padres habían muerto, que venía de una familia de clase media. Cada mentira lo alejaba más de la verdad, pero lo hacía sentir poderoso. No quería recordar el olor a tierra mojada, las paredes agrietadas de su infancia, ni la voz cansada de su madre rezando antes de dormir. A veces, el éxito no se mide por lo que ganamos, sino por lo que perdemos al conseguirlo. Daniel ganó dinero, posición y respeto, pero perdió el origen que le dio fuerza y a la mujer que dio todo para que él llegara hasta allí. En su pequeño cuarto, lejos de los lujos que un día rodearían a su hijo, Elena encendió una vela frente a una imagen de la Virgen y susurró: «Protégelo, Señor, aunque se olvide de mí». Y la llama tembló suavemente, como si el cielo respondiera a su oración, marcando el inicio de un destino que, tarde o temprano, haría que madre e hijo se volvieran a mirar, pero en circunstancias muy diferentes. Capítulo 3. El ascenso del hijo. El tiempo pasó como un suspiro, y con él, la inocencia de aquel niño que corría descalzo entre charcos y sueños. Daniel ya no era el mismo. Ahora vestía camisas planchadas, hablaba con seguridad y caminaba con la cabeza en alto entre los pasillos de una gran empresa en la ciudad. Había conseguido lo que muchos consideraban imposible, un puesto de prestigio a su corta edad. Cada día llegaba temprano, saludaba con una sonrisa profesional y trabajaba hasta tarde. Su talento para los negocios impresionaba a sus superiores y en pocos años pasó de ser asistente a gerente. Su nombre comenzó a sonar en las reuniones importantes y los clientes pedían ser atendidos por el joven brillante de la oficina. Daniel se había convertido en el orgullo de la empresa, pero también en un extraño para su propia historia. Mientras más ascendía, más enterraba sus raíces. Ya no quería recordar los días de hambre ni el techo con goteras. Cuando alguien le preguntaba por su familia, respondía con frases cortas y ambiguas. «Mis padres murieron hace tiempo. No tengo familia cercana». Mentiras que se repetía tantas veces que, con el tiempo, empezó a creerlas. En su departamento moderno, con vista a la ciudad, Daniel se rodeó de lujos. Ropa de marca, autos costosos, cenas en restaurantes donde un solo plato costaba más que una semana de trabajo de su madre. Empezó a frecuentar círculos sociales de gente rica, donde el valor de una persona se medía por su cuenta bancaria. Allí, su historia humilde se convirtió en motivo de vergüenza, un secreto que debía mantener enterrado. Una noche, mientras bebía vino con unos socios, uno de ellos comentó: «Dicen que vienes de un barrio pobre, ¿es cierto?». Daniel sonrió con ironía. «Eso dicen los que envidian el éxito ajeno. Yo siempre fui diferente». Las risas llenaron la habitación. Pero en el fondo, algo dentro de él se estremeció. Por un instante, recordó la voz de su madre diciéndole: «Nunca olvides de dónde vienes, hijo, porque allí está tu fuerza». Intentó borrar esa memoria con otro trago de vino. Mientras tanto, en su barrio natal, doña Elena seguía despertando antes del amanecer. El cuerpo ya no le respondía igual, pero su corazón seguía firme. Cada día miraba la vieja foto de su hijo y decía: «Sé que estás bien, mi amor. Quizás un día me llames». Los vecinos a veces le decían que Daniel ya no la recordaba, que los ricos olvidan rápido. Pero ella no perdía la fe. «Dios sabrá cuándo volverá», repetía con una sonrisa triste. Una tarde,
Elena se animó a escribirle una carta. La letra temblorosa, el papel arrugado. Le contaba que lo amaba, que lo extrañaba, que aún conservaba la vieja camisa azul que él usaba para ir a la escuela. La envió con una vecina que viajaba a la ciudad. Pero la carta nunca fue leída. Daniel, al ver el sobre con aquella caligrafía familiar, lo dejó sobre el escritorio, y días después, terminó en la basura junto con otros papeles sin importancia. El éxito seguía subiendo como espuma. La empresa lo envió a representar un proyecto internacional, conoció a gente poderosa, e incluso fue portada de una revista de negocios con el título, De la nada al éxito. Nadie sabía qué significaba realmente la nada. En cada paso que daba hacia la cima, se alejaba un poco más de su madre, de su humanidad, de sí mismo. En los eventos, sonreía, brindaba, hablaba de metas, de cifras, de expansión. Pero cuando la noche llegaba y la ciudad se dormía, el silencio se volvía insoportable. A veces miraba por la ventana y se preguntaba por qué, a pesar de tenerlo todo, se sentía tan vacío. Una noche, soñó con su infancia. En el sueño, era aquel niño descalzo otra vez, corriendo hacia su madre. Ella lo esperaba con los brazos abiertos, pero antes de llegar, él se detenía, y veía que sus manos estaban cubiertas de billetes, y que con cada paso, las flores del suelo se marchitaban. Despertó sobresaltado, con el corazón acelerado. Pero al amanecer, lo olvidó. La ambición seguía guiando su vida, como una corriente imposible de detener. El poder lo había vuelto altivo, y el dinero le había dado una falsa sensación de control. Hasta que un día, sin saberlo, el destino empezó a mover las piezas que lo harían recordar todo lo que había querido enterrar. El éxito es una prueba más difícil que la pobreza. Algunos lo superan con humildad, otros se pierden en él. Daniel creía haber conquistado el mundo, pero en realidad, el mundo lo estaba conquistando a él. Y mientras las luces de la ciudad brillaban bajo el cielo nocturno, en un pequeño barrio olvidado, una vela seguía ardiendo sobre una mesa de madera. Era la oración silenciosa de una madre que nunca dejó de esperar. Capítulo 4. El rechazo doloroso. Era una mañana de domingo. El sol entraba tibio por las ventanas del pequeño cuarto donde doña Elena seguía viviendo, rodeada de recuerdos. Sobre la mesa aún descansaba una foto amarillenta de Daniel con su uniforme escolar, la misma que ella limpiaba con un pañuelo cada día. En su mirada había una mezcla de orgullo y tristeza. Aquella madre seguía esperando el milagro de ver a su hijo volver, aunque fuera solo por un instante. Ese día, una vecina, doña Rosa, llegó agitada con una noticia. Elena, dijo casi sin aire, tu hijo está en la ciudad. Lo vi en la televisión, está dando una conferencia en el hotel más grande del centro. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Sus manos temblaron. No lo pensó dos veces. Con el poco dinero que tenía guardado, tomó el primer autobús rumbo a la capital. El viaje fue largo, el calor sofocante, y el corazón le latía con fuerza, como si quisiera escaparse del pecho. A cada kilómetro, ella imaginaba el momento del reencuentro, Daniel la abrazando, llorando juntos, riéndose del tiempo perdido. Al llegar, sus pies dolían, pero su esperanza seguía intacta. Caminó durante horas hasta encontrar el gran edificio donde su hijo trabajaba. Era un lugar imponente, con puertas de vidrio y hombres vestidos de traje. Se detuvo frente a la entrada, respiró hondo y, con voz temblorosa, dijo al guardia: «Busco a mi hijo. Daniel Morales, él trabaja aquí». El guardia la miró con desconfianza, examinando su ropa gastada, su bolso viejo, sus sandalias polvorientas. «¿Tiene cita?», preguntó con frialdad. «No, hijo, solo quiero verlo, soy su madre». El hombre frunció el ceño y tomó el teléfono. Minutos después, una recepcionista elegante bajó. ¿La señora Elena Morales?, preguntó con una sonrisa forzada. «Sí, soy yo». ¿Está Daniel? Un momento, por favor. La mujer subió en el ascensor, mientras Elena esperaba de pie, con las manos entrelazadas. Pasaron minutos que parecieron horas, hasta que el ascensor volvió a abrirse.
De él salió Daniel, impecablemente vestido, con un reloj caro y el gesto serio. Cuando sus miradas se cruzaron, el tiempo pareció detenerse. Ella lo observó con los ojos brillantes, casi sin poder hablar. Hijo, mi Danielito, susurró. Él la miró fijamente, sin sonreír. ¿Qué haces aquí, mamá? Dijo en voz baja, con tono tenso. Vine a verte, hijo. Tenía tantas ganas, pensé que te alegrarías. Daniel miró alrededor, notando las miradas curiosas de sus colegas y los empleados que pasaban. Un escalofrío de vergüenza recorrió su espalda. Se inclinó hacia ella y, en voz baja, casi susurrando, dijo. No deberías haber venido. No es apropiado, este no es lugar para ti. Elena sintió que algo dentro de su pecho se rompía. ¿No es lugar para mí? Repitió con un hilo de voz. Por favor, mamá, añadió él, mirando al guardia, no hagas una escena. Si necesitas dinero, puedo darte algo. Sacó la billetera y le extendió algunos billetes. Ella lo miró, sin mover la mano. No vine por dinero, Daniel. Vine a verte, nada más. A abrazarte. Él dio un paso atrás. No puedo ahora. Estoy ocupado. Hablamos otro día, ¿sí? La voz de Daniel era dura, vacía. Elena intentó sonreír, pero las lágrimas le ganaron la batalla. Está bien, hijo. No te quitaré más tiempo. Guardó los billetes con manos temblorosas, no por necesidad, sino por orgullo. Luego lo miró por última vez. Solo quería que supieras que te sigo amando. Que cada noche rezo por ti. Daniel no respondió. Dio media vuelta y regresó al ascensor. Las puertas se cerraron lentamente, reflejando el rostro de la madre con los ojos llenos de tristeza y el alma vacía. Cuando el ascensor subió, el silencio fue tan pesado que hasta el guardia bajó la mirada. Elena salió del edificio con pasos lentos, el corazón hecho pedazos. Afuera, el sol seguía brillando, pero para ella todo se volvió gris. Se sentó en una banca frente al edificio y miró al cielo. Señor, no lo culpes. Solo ayúdalo a recordar quién es. Esa tarde regresó al barrio. Nadie tuvo que preguntarle cómo le había ido. Su silencio lo dijo todo. Entró en su casa, se sentó frente a la mesa y sacó la foto de Daniel. Aunque me niegues, hijo mío, seguiré siendo tu madre. Y aquí estaré, cuando el mundo te dé la espalda. Esa noche, Daniel tampoco durmió bien. En su mente resonaban las palabras de su madre. Trató de ignorarlas, pero algo dentro de él comenzaba a quebrarse. A veces, el amor que rechazamos es el mismo que podría salvarnos. Pero no lo entendemos, hasta que es demasiado tarde. Capítulo 5. El silencio de Dios, la caída. La ciudad seguía igual, autos apresurados, luces que nunca se apagan, voces que se pierden entre el ruido. Pero dentro de Daniel, todo estaba en silencio. Un silencio denso, incómodo, casi sagrado, como si hasta el cielo hubiera decidido callar. Después de aquel día en que su madre no quiso recibirlo, algo cambió. Intentó continuar con su vida como si nada hubiese pasado, pero el vacío crecía. En la oficina, los elogios ya no le sabían a gloria. Las cenas elegantes, las risas falsas, los contratos millonarios, todo perdió sentido. Por primera vez en años, se sintió solo de verdad. Una noche, mientras conducía por las calles mojadas tras una lluvia ligera, se detuvo frente a una pequeña iglesia que nunca antes había notado. Las puertas estaban entreabiertas, y del interior salía una luz cálida. Sin saber por qué, aparcó el coche y entró. Dentro, no había nadie, solo el eco lejano de una campana y el olor a incienso. Daniel se sentó en el último banco. No rezaba desde niño. No sabía cómo empezar. Solo bajó la cabeza y susurró. Dios, si de verdad estás ahí, háblame. El silencio fue la única respuesta. Minutos después, escuchó pasos suaves detrás de él. Era un sacerdote anciano, de mirada serena. ¿Buscas a Dios, hijo? Preguntó.
Daniel dudó antes de responder. Creo que sí, pero él no me contesta. El sacerdote sonrió con ternura. Dios no siempre calla porque no escuche. A veces calla porque quiere que seas tú quien recuerde lo que ya sabes. Aquellas palabras se clavaron en el corazón de Daniel. Recordar, ¿qué debía recordar? Esa noche, en su apartamento lujoso, intentó dormir, pero los recuerdos llegaron como una tormenta, su madre sonriendo mientras lo peinaba para la escuela, sus manos partidas por el trabajo. La promesa que hizo cuando era niño. Te sacaré de aquí, mamá. Y comprendió que había cumplido la mitad de esa promesa, había salido del barrio, sí, pero sin ella. Durante los días siguientes, su vida se volvió una rutina vacía. Empezó a notar cosas que antes ignoraba, el mendigo en la esquina, la anciana que vendía flores, los niños descalzos en la calle. Todos esos rostros le recordaban de dónde venía. Y por primera vez, en lugar de mirar hacia otro lado, se detuvo. Una tarde, compró comida y se sentó junto a un vagabundo. ¿Por qué haces esto?, preguntó el hombre, sorprendido. Daniel respondió sin pensar. Porque durante mucho tiempo solo pensé en mí. El anciano sonrió y dijo. Dios nunca deja de hablar, hijo. Solo que a veces lo hace a través del hambre, del dolor o del silencio. Esa noche, Daniel volvió a la iglesia. Ya no pidió respuestas. Solo agradeció por el silencio que lo había hecho despertar. Encendió una vela y murmuró. Gracias, Dios, porque en tu silencio encontré mi verdad. A veces, Dios no necesita decir nada para hablar. Su silencio es la pausa donde el alma recuerda quién fue, quién es y hacia dónde debe volver. Daniel no lo sabía aún, pero ese silencio era el preludio del perdón. Capítulo 6. La lección de vida. Pasaron semanas desde aquella noche en la iglesia. Daniel seguía visitando aquel lugar silencioso, no para pedir, sino para escuchar. Y en medio de su búsqueda interior, comenzó a notar algo que nunca había visto con claridad: la vida no se mide por lo que uno acumula, sino por lo que uno entrega. Una mañana, mientras observaba el amanecer desde su ventana, comprendió que llevaba años viviendo sin mirar realmente. Las luces de la ciudad no podían compararse con la luz suave del sol que nacía sobre los techos humildes del barrio donde creció. De pronto, sintió una necesidad urgente: volver. No sabía exactamente a qué, ni cómo sería recibido, pero algo dentro de él le decía que era hora. Preparó una pequeña maleta, dejó su teléfono sobre la mesa, como si renunciara a todo lo que lo mantenía encadenado al ego, y tomó el primer bus hacia su antiguo vecindario. Durante el trayecto, su mente se llenó de recuerdos. Las risas de los niños jugando, el sonido de los vendedores, el aroma del pan recién hecho, todo seguía igual, pero él no. Había cambiado. O tal vez, por primera vez, se estaba encontrando a sí mismo. Cuando llegó a la vieja calle donde había crecido, sintió un nudo en la garganta. La casa de su madre seguía allí, más deteriorada, con la pintura descascarada y las flores marchitas en el jardín. Tocó la puerta con manos temblorosas. Una vecina salió al verlo y, sorprendida, dijo: «¿Daniel? Hace años que no te vemos por aquí, tu madre ya no vive sola. Está enferma». El corazón se le hundió. Corrió hacia el pequeño hospital del barrio. En la habitación, el tiempo pareció detenerse, su madre estaba acostada, delgada, frágil, con los ojos cerrados. Daniel se acercó en silencio y le tomó la mano. «Mamá, soy yo». Ella abrió los ojos lentamente. Al verlo, una lágrima rodó por su mejilla. «Sabía que volverías», susurró con voz débil. Él cayó de rodillas, incapaz de contener el llanto. «Perdóname, mamá. Me olvidé de quién era, me perdí buscando un lugar al que nunca pertenecí». Doña Elena le acarició el rostro con ternura. «Hijo, el que se pierde y regresa, encuentra el camino más verdadero. No te culpes. Dios también te estaba esperando». Aquel momento se convirtió en una lección viva. Daniel entendió que la riqueza más grande que un ser humano puede tener es el amor sincero, el que no se compra ni se mide.
Pasó días cuidando de su madre, cocinando para ella, hablándole de su vida, de sus errores, y de cómo el silencio de Dios le enseñó más que 1000 palabras. Cada sonrisa de su madre era una sanación. Cada día junto a ella, una redención. Una tarde, mientras caminaban juntos por el pequeño jardín, Elena le dijo: ¿Sabes por qué Dios te permitió tenerlo todo y luego perderlo? No, mamá. Para que entendieras que las cosas materiales se desgastan, pero el alma solo crece cuando ama. Daniel guardó aquellas palabras en su corazón. Ya no era el empresario arrogante ni el hijo avergonzado. Era simplemente un hombre agradecido por haber encontrado su propósito. Antes de que el sol se ocultara, miró al cielo y dijo en voz baja: Gracias, Dios, por enseñarme lo que realmente vale la pena. No me diste lo que pedí, me diste lo que necesitaba. Y así, Daniel aprendió la lección más importante de su vida, que el amor verdadero no se busca en el éxito ni en la riqueza, sino en la humildad de un corazón que sabe perdonar y volver a empezar. Capítulo 7. El final sorprendente. El sol caía lentamente detrás de los cerros, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. En el pequeño jardín de la casa donde todo había comenzado, Daniel y su madre se sentaban cada tarde a mirar el atardecer. Era su ritual de paz, el momento en que las palabras sobraban y el silencio lo decía todo. Pero aquella tarde era diferente. El aire se sentía más liviano, casi sagrado. Doña Elena, más débil que en días anteriores, sostenía una taza de té entre sus manos temblorosas. ¿Sabes, hijo? Cuando eras pequeño, siempre me pedías que te contara historias antes de dormir. Pero la vida fue tan dura, que terminé olvidando los finales felices. Daniel sonrió con ternura y le respondió: Entonces déjame contarte uno yo, mamá. Uno donde tú eres la heroína, y el hijo, por fin entiende el valor de tu amor. Ella lo miró con los ojos llenos de orgullo. No necesito finales felices, hijo. Me basta con saber que regresaste. Esa noche, la lluvia comenzó a caer suavemente. Daniel se quedó junto a su madre, hablándole mientras ella cerraba los ojos. Le leyó un pasaje de la Biblia que hablaba del perdón y del regreso al hogar. En un momento, su voz se quebró. Mamá, gracias por no rendirte conmigo. Elena, con su último aliento de lucidez, susurró: El amor de una madre no se rinde, solo espera. Una lágrima cayó sobre su mano. Daniel la apretó con fuerza, pero el silencio llenó la habitación. Doña Elena había partido, en paz, con una leve sonrisa. Por primera vez, Daniel no sintió desesperación. Sintió gratitud. Sabía que su madre había esperado solo el momento de verlo renacer. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Daniel organizó una pequeña ceremonia en el barrio, rodeado de vecinos que contaban anécdotas de su madre. Todos la recordaban como una mujer de fe inquebrantable. Después, decidió no volver a la ciudad. Vendió sus pertenencias y transformó la vieja casa en un refugio para madres solas y niños sin hogar. Lo llamó el hogar de Elena. Cada rincón del lugar llevaba algo de ella: las flores que solía cuidar, las frases que decía, las canciones que tarareaba mientras cocinaba. Y cada vez que Daniel ayudaba a alguien, sentía que su madre lo observaba desde algún lugar, sonriendo. Una tarde, mientras colocaba una placa con su nombre en la entrada del refugio, un niño pequeño se le acercó y le preguntó: ¿Y quién era doña Elena? Daniel lo miró con los ojos brillantes y respondió: Fue la mujer que me enseñó que la vida no se trata de tener, sino de amar. La que me mostró que el perdón puede resucitar un corazón muerto. El niño sonrió. Entonces, ella todavía vive, ¿verdad? Daniel lo abrazó y respondió: Sí, hijo. Vive en cada persona que aprende a amar sin condiciones. El final no siempre es el fin. A veces, es solo el comienzo de una nueva historia. Daniel perdió todo lo que creía importante para descubrir lo que realmente tenía valor. Y en su pérdida, encontró la eternidad del amor. La cámara enfoca una última imagen, la vieja foto de Daniel y su madre sobre una mesa, iluminada por una vela encendida.
El viento sopla suavemente, y la llama titila, como si alguien, desde el cielo, sonriera.